persona que se quiere suicidar es una persona que ha pasado por un sufrimiento brutal y no encuentra ninguna otra solución y no tiene nada que ver con el hecho de que se le oculte ese tema. Tendría que haber una asignatura obligatoria desde primero de primaria que nos enseñe a entender nuestras emociones, a saber expresarlas y a saber entender también las de los demás, porque no nos sirve de nada entender perfectamente las matemáticas si no nos entendemos a nosotros mismos. Dentro de tu libro, bueno, ya la portada pone cómo mandar a la mierda de forma educada, lo tenemos aquí el libro. ¿Qué quieres transmitir con este título? Porque de primeras asusta. Sí, de primeras parece un título un poco agresivo, pero el contenido del libro es explicar de la forma más amena posible en qué consiste el poner límites con asertividad. De ahí el cómo mandar a la mierda, haciendo un análogo al cómo poner límites, ¿no? Hasta cuándo tenemos que decir basta, pero de forma educada o de forma asertiva. Y lo que vengo a explicar es, primero, pues, qué es la asertividad, por qué es importante aprender a comunicarnos de una forma asertiva y por qué es tan importante aprenderla, ya no solamente para los demás, sino para que uno también se sienta cómodo a la hora de decir basta, ¿no? Porque a veces queremos decir algo, queremos expresar una idea o queremos decir que no estamos conforme con algo, que nos ha molestado algo a un amigo, a nuestra pareja, a un familiar, y no sabemos cómo hacerlo porque las únicas maneras que se nos ocurren son un poco bordes, ¿no? ¿Cómo le voy a decir eso? Se va a molestar, se va a enfadar conmigo. Entonces, si tú sabes hacerlo de una forma asertiva, puedes decir lo que quieras, pero sin que al otro le caiga mal. ¿Y cómo se hace esto? Pues primero con mucha empatía. Vale. No es fácil, porque al final la empatía no es ponerse en el lugar del otro, sino entender el mundo como el otro lo está viendo. Es decir, entender un poco lo que se llama el modelo de mundo. El modelo de mundo de cada persona es entender, o sea, es la forma en la que cada uno ve lo que le rodea, ve el mundo, ve las personas, ve sus relaciones. Y esto está influenciado por tu crianza, por tus creencias, por tu educación, por el lugar donde vives, por tu nivel socioeconómico, por tus estudios. Entonces, todo esto que forma nuestro modelo de mundo es mío personal, tú tienes el tuyo personal, tú tienes el tuyo personal. Entonces, si yo quiero ser empática contigo, yo tengo que saber o yo tengo que intuir qué es lo que a ti te puede gustar o qué es lo que a ti te puede molestar, no desde mi modelo de mundo, sino desde el tuyo. Eso es la empatía real. Entonces, a partir de ahí empieza la asertividad, ¿no? Entonces, yo conociendo tu modelo de mundo, cómo tú ves el mundo, cómo te puedo transmitir lo que yo siento, lo que a mí me está molestando, de una forma que tú lo puedas entender y que no te lo tomes como un ataque. Pero supongo que tienes que conocer mucho a esa persona para entender su modelo de mundo, ¿no? Porque si nos acabamos de conocer hoy, ¿cómo sabes de qué forma me tienes que decir a mí algo? ¿Entiendes, no? Claro. O sea, ¿cómo consigues diferenciar a una persona que no conoces mucho a una persona que obviamente... Yo a Juan sé perfectamente cómo tengo que decir las cosas, pero a una persona desconocida... Claro. Evidentemente, cuanto más conoces a una persona, más fácil es saberle decir las cosas de una manera que no se lo vaya a tomar mal. Vale. Cuando no conoces a alguien, aunque no la conozcas, tienes muchísimos detalles en los que te puedes fijar. Es decir, yo sé que si te hablo de una forma a ti, no te lo vas a tomar mal, de cierta manera, pero si le hablo de la misma forma a una persona mayor, a lo mejor se lo puede tomar mal. Algo tan básico como por qué a las personas mayores les hablamos de usted y a las personas más jóvenes no. Pues a lo mejor para una persona mayor tutearle de primeras, ahora ya no tanto, ¿no? Pero hace unos años atrás hablarle a una persona mayor de tú de primeras podía ser incluso una falta de respeto y sin embargo a alguien de mi misma edad no. Detalles como la edad, la procedencia, la cultura, son cosas que ya vemos un poco de primeras y que nos dan información sobre un poco cómo es el modelo de mundo. A partir de ahí, evidentemente, cada persona también es como es, pero tenemos muchísimas señales de cómo una persona puede ser un poco su modelo de mundo. Es muy interesante porque yo lo que sí me he dado cuenta, y lo hablo muchas veces con Sergio, es el montón de conversaciones incómodas que tienes es la calidad de las relaciones, porque muchas veces no nos atrevemos a sacar ese tipo de conversación incómoda con tu pareja o con tu amigo de, oye, me ha molestado esto, vamos a trabajarlo, y se aglutina toda una bola que acaba en una discusión, en la separación. Exacto. Entonces,
¿Cómo puede influir estas conversaciones incómodas en la relación? Al final, todo lo que te puede molestar o lo que le puede molestar a uno o a otro tiene que derivar en una conversación. Esas conversaciones incómodas lo que generan al final es el que podamos hablar de cualquier cosa que necesitamos o que nos molesta y que a partir de ahí busquemos soluciones. No se trata de crear una conversación incómoda con el hecho de, con el fin de señalar o de decir esto me molesta, no me gusta cómo eres, no me gusta lo que has hecho, sino, vale, me molesta esto, siento esto, necesito esto, pero no con dedo acusador, sino vamos a buscar una solución a esto para que nuestra relación sea lo más sana posible, para que tú te sientas cómodo, para que yo me siento cómoda y que esta relación pueda ser lo más larga y en la que nos sentamos bien los dos, porque si no, tiene fecha de caducidad seguro. ¿Pero existen las relaciones para toda la vida? Bueno, son muy difíciles las relaciones para toda la vida. Se necesita mucho esfuerzo por ambas partes. Se necesita esfuerzo a la hora de esa sinceridad o esa honestidad, ese saber decir me ha molestado esto, o me gustaría que nos diéramos más tiempo, más amor, más cariño, más escucha, lo que sea, y eso siempre es difícil. Y se necesita también saber ceder, que ahí está la clave, ¿no? Cada uno tenemos derechos, pero también tenemos unas responsabilidades. Entonces, yo quiero que tú respetes mis derechos, pero también tengo que tener claro que si yo tengo derechos, tengo que tener unas responsabilidades contigo. Yo creo que el encontrar el equilibrio entre lo que yo necesito y lo que el otro necesita está la clave. Y para eso a veces necesitamos ceder y otras veces necesitamos decir, no, es que esto no lo tolero, es que yo esto no lo quiero. Entonces, a partir de ahí sí que se abre la posibilidad de que la relación continúe o que la relación pues, se distancie o que cada uno se vayan por un lado. En tu Instagram he visto vídeos que se han hecho muy populares en los que analizas gente famosa haciendo, no cortadas a periodistas o lo que sea, pero sí como respondiendo de forma elegante y poniéndoles límites. Esa es la frase. ¿Cómo estableces límites ante una pregunta que pueda ser un poco más intimidante, un poco más que va a atacarte? ¿Cómo se hace esto? Porque he visto que hablas de diferentes estrategias, de lenguaje corporal. Me gustaría que compartiéramos tips importantes para que una persona aprendiera a poner límites ante este tipo de preguntas. Vale. Lo primero, lo más importante en la comunicación es la mirada, siempre. Con la mirada transmitimos el 90% de la comunicación no verbal. Entonces, la mirada siempre tiene que ser una mirada segura. Tú no puedes poner un límite y que se respete si estás transmitiendo inseguridad. Por lo tanto, la mirada tiene que ser segura, sin ser amenazante, sin ser violenta con el otro, pero tiene que haber una mirada segura. No huidiza, no que intente evitar la mirada del otro, porque al final eso lo que haces es transmitir miedo. Tú lo que quieres transmitir es seguridad, respetabilidad. Entonces, la mirada, súper importante. Después, en cuanto a los gestos y el cuerpo, también es importantísimo. O sea, al final transmitimos mucho más con la comunicación no verbal que con la comunicación verbal. A la hora de poner un límite, incluso se puede poner sin decir ni una palabra. O sea, una mirada, con una mirada puedes decir no vayas por ahí, esto no me ha gustado o esto no te lo voy a contestar, ¿no? Sin utilizar ni una palabra. Pero si además le pones la comunicación o el lenguaje, la comunicación verbal, ahí sí que es mucha transparencia, mucha claridad y mucha honestidad, intentando siempre ser educado, ¿no? No faltar el respeto al otro, pero no nos tiene que dar vergüenza decir esto no me ha gustado o esto no lo quiero responder o no quiero hablar de esto. Es que estamos en nuestro pleno derecho y eso es algo que se tiene que respetar. ¿Y por qué nos cuesta tanto decir eso? Porque es verdad que así dicho de esta forma, fuera del momento caliente, tiene todo el sentido del mundo, pero luego cuando estás en la situación dices, uy, no quiero hacer sentir mal a otra persona, ¿no? Claro, el problema está en pensar por qué vamos a hacer sentir mal a la otra persona. Claro. O sea, ¿por qué le tiene que sentar mal a la otra persona que yo no quiera hablar de un tema? Si estoy en todo mi derecho, ¿no? Cada uno tenemos el derecho a poder exponer o poder hablar de nuestra vida hasta el punto que queremos. Entonces, cuando tú haces todo un trabajo de preguntarte, de reflexión, de por qué a la otra persona le va a molestar que yo no quiera hablar de algo de mi vida. O sea, nadie me puede obligar a decir algo o a hacer algo, a actuar de una determinada manera. Entonces, cuando tú haces también el trabajo de decir, pues yo tengo derecho a decir no, lo vives de otra forma, ¿no? Lo vives con mucha naturalidad. Igual que vives el no,
recibes el no de otra forma también, sin enfadarte, lo respetas y lo entiendes perfectamente, ¿no? Entonces, primero hay que hacer ese trabajo, pero después está la parte de trabajar el miedo. El miedo a que la otra persona se pueda enfadar. Porque aunque tú pienses que sí, que tienes derecho a decir no y que la otra persona tiene derecho a decir no, no quita que no te dé miedo que la otra persona se pueda enfadar por ello. Entonces, ese miedo se tiene que también trabajar de alguna manera. Primero, es cierto que si tú le pones un límite a una persona, si esa persona no sabe recibir ese límite, no sabe recibir ese no, pueda decidir alejarse porque no está de acuerdo, porque no quiere afrontar ese no. Entonces, a partir de ahí tú tienes que decidir, yo quiero esta persona en mi vida a pesar de que pueda traspasar mis límites, a pesar de que no respete lo que yo necesito, a pesar de que para mí sea muy incómodo seguir manteniendo o que sea a costa de yo estar cediendo siempre, haciéndole favores, diciéndole que sí a todo, por miedo a que se enfade. Pues ahí tienes tú que valorar. Y ahí entra muy en juego cuánto tú te valoras y tu autoestima. Si tú no tienes autoestima, si tú no te valoras, vas a permitirlo todo. Por eso el poner límites está muy relacionado a tu dignidad, a qué valor le das a tu dignidad o a qué valor te das a ti como persona, porque eso lo define a qué dices sí, qué es lo que permites, y a qué dices no, que dices yo esto no lo quiero en mi vida.